de hoy, miércoles 7 de agosto, en el que vamos a culminar con nuestro tema concerniente a los principios que inspiran el derecho procesal del trabajo. Entonces, previo a iniciar con el desarrollo de nuestra sesión del día de hoy, solo les pido, como es costumbre, que me corroboren que tenemos audio y sonido de calidad. Buenas noches, Lick, ¿cómo está? Excelente. ¿Estamos, mi estimado Luis? Buenísimo. Ya, excelente. Bueno, entonces vean, pues, jóvenes, ya en la clase pasada llevamos ya 2 clases abordando el tema de los principios que inspiran el derecho procesal del trabajo. Ya obviamente en las primeras clases vimos los derechos que inspiran el derecho de trabajo en general. Y en nuestra clase presencial de hace 8 días vimos el primer principio, que era el principio de bilateralidad individualizada. En la clase del día lunes vimos el principio de necesidad, principio de indeterminación y representación adecuada, y además vimos el principio de autonomía. En esa oportunidad empezamos a ver el último principio, que es el principio de reparación, mejora y reivindicación. Bueno, en la clase pasada platicamos un poco en cuanto a que nuestro artículo 106 constitucional y la literal B del considerando cuarto del Código de Trabajo nos establecen lo siguiente. Primero, que hay derechos de los trabajadores que definitivamente, bueno, todos los derechos del trabajador son irrenunciables, ¿sí? No pueden bajarse de la categoría en donde la ley los ha regulado, sea código, sea un pacto colectivo, un convenio, reglamento, etcétera. Bueno, entonces empezamos a ver en la clase anterior que la ley ante estos inconvenientes prevé reparar si en algún momento existe algún daño en cuanto a los beneficios del trabajador o derechos del trabajador. Recordemos que el artículo 106 constitucional nos establece que los derechos del trabajo están llamados a ser mejorados, que es parte de este principio, y que el Estado va a fomentar y a garantizar la negociación colectiva. De esa cuenta, entonces, en la clase anterior, se recuerdan ustedes que empezamos analizando el artículo 380, ¿sí? El artículo 380. Y entonces tenemos que abordar con este principio la reparación, mejora y reivindicación. Hay 3 aspectos. Iniciamos por la mejora. Se recuerda que en la mejora platicamos que existe la reparación integral y la reparación pecuniaria. En la reparación integral empezamos hablando entonces en el artículo 380 que cuando hay un conflicto, ¿sí? Cuando se quiere lograr una negociación colectiva, pero fracasa la etapa extrajudicial, entonces se va a plantear una demanda colectiva para obligar al patrón a negociar. Cuando se presenta esa demanda colectiva, existen entonces algunas protecciones que empiezan a garantizar que el trabajador esté en la comodidad y en la libertad de negociar. Regresemos al artículo 380 que leímos la vez anterior. Artículo 380. A partir del momento que se refiere al artículo anterior, es decir, el 379, que lo vamos a ver en su momento, el 379 se refiere a cuando se presenta la demanda colectiva, ¿sí? Cuando usted llega al juzgado y le ponen un sellito de recibido, ahí está planteado el conflicto, la demanda colectiva. Entonces establece, a partir del momento que se refiere al artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contrato de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo,
el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Entonces, la primera reparación, que es la reparación integral, lo que establece es, a ver, cuando se plantea un conflicto colectivo, ¿sí? Cuando se demanda al patrono para forzar una negociación, puede ser que el patrono tome represalias en contra de los trabajadores que han iniciado el conflicto que puedan participar en él. ¿Sí? Puede ser que el patrono diga, no voy a despedir a los integrantes del comité ejecutivo ni a alguien que esté en el sindicato, pero voy a despedir a unos trabajadores que no tengan nada que ver en el conflicto solo para que los demás se den cuenta que si se unen al conflicto pueden ser despedidos, ¿sí? Entonces la ley prevé que desde el momento que se plantea el conflicto, todos los trabajadores están protegidos. Si un patrón quiere despedir a un trabajador, tiene que pedirle permiso al juez y establece la ley, en el artículo que acabamos de leer, que lo va a hacer en forma de incidente. Es decir, el patrono va a hacer un memorialito, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, fulanito de tal, se va a acreditar. Ante usted acudo a plantear incidente de autorización judicial para despedir a Fernando Chacón. Tiene que pedirle un permiso al juez y ojo que la ley establece que si el juez otorga ese permiso, nunca lo hace prejuzgando sobre la justicia o la injusticia del despido. Puede ser que el trabajador incluso sea despedido con autorización del juez, pero aún así va a tener su derecho de plantear su demanda por despido injustificado. Ya vamos a ver eso más despacio. Pero originalmente entonces la ley establece, si ya se planteó la demanda colectiva, ningún trabajador puede ser despedido sin la autorización del juez. Si un trabajador es despedido, ¿qué establece la ley? Que se le va a reparar integralmente el daño, es decir, se le va a restituir en su lugar de trabajo. Dice, la ley establece y ordenará que inmediatamente sea instalado él o los trabajadores despedidos. Ojo que la ley no establece aquí si el trabajador prueba o hay una audiencia de vista. No. Si ya se planteó la demanda colectiva, el juez ya dictó las prevenciones, es decir, los trabajadores ya están protegidos y un trabajador es despedido, lo que procede es su reparación integral, es decir, su restitución al lugar de trabajo. Esa es la primera área de la reparación integral. Ahora, veamos en el artículo 379, segundo párrafo. Si el patrón infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Entonces, vean, jóvenes, puede ser que hoy, 7 de agosto, se planteó la demanda colectiva, el juez dice, bueno, se tiene por planteado el conflicto, a partir de este momento el patrono no puede despedir a ningún trabajador si no es con mi autorización como juez. Puede ser que el día de mañana, 8 de agosto, el patrono despide a alguien porque considera que tiene que empezar a debilitar el movimiento de los trabajadores. Entonces, el juez va a emitir una resolución en donde restituye al trabajador, como lo vimos hace un momento, en su lugar de trabajo, reparación integral. Pero además puede ser que por lo demorado del juzgado, de notificaciones y demás, la reinstalación o la restitución del trabajador en su puesto de trabajo se dé hasta el 1 de septiembre de este año. La reparación pecuniaria, entonces, lo que garantiza es que al trabajador no se le afecte en su pago cuando no pudo laborar por causas que no le son imputables a él. El patrono no va a poder decir, bueno, trabajador, ya lo restituí hoy 1 de septiembre, pero usted no trabajó agosto.
Entonces no le voy a pagar agosto, y en diciembre, cuando hagamos el cálculo del aguinaldo, que es una prestación que se calcula el periodo del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente, yo lo voy a hacer sin tomar en cuenta agosto, porque usted no lo laboró. Eso no lo puede hacer el patrón. Acabamos de leer aquí que la restitución pecuniaria establece que el tiempo que el trabajador estuvo fuera de la empresa le va a ser pagado. Ese tiempo que el trabajador, que no fue por su culpa, no laboró, le va a contar en el cálculo de su aguinaldo, su bono 14, sus vacaciones, indemnización, etc. A eso entonces se refiere la reparación pecuniaria. Repito, entonces en este principio, cuando nos habla de reparar, otra vez con base a lo que hablamos del 106 constitucional, literal cuarto, considerando cuarto, literal B del Código de Trabajo, que nos habla que los derechos son irrenunciables y que se va a proteger y a fomentar la negociación colectiva, el legislador también previó que para evitar que el patrono merme esa fuerza de los trabajadores, una vez planteado un conflicto, el trabajador goza incluso de este derecho de reparación, que va en 2 vías. Repito, la reparación integral, que es restituir al trabajador en su lugar de trabajo, y la reparación pecuniaria, que es pagarle su salario y todas las prestaciones durante el tiempo aquel que el trabajador no laboró, que no fue imputable a él, sino fue por el despido que en su momento realizó el patrón. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay dudas o consultas? Todo claro, licenciado, gracias. Excelente. Todo claro. Excelente. La amiga de ¿cómo se llama? Perdón, mi estimado Héctor. Una consulta, licenciado. Adelante, mi estimado Héctor. Y cuando se presenta la demanda colectiva, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, cuando el juez dictamina que deben de regresar a sus labores y los alcaldes no obedecen, bueno, entiendo aquí que hay una multa por desobediencia, pero ¿es factible el hecho de que hagan convenios de pago para esa deuda que se tiene? Poco leía porque decía aquí que se debe pagar en su totalidad. Sí, gracias. En el Estado, mi estimado Héctor, vean, aquí hay 2 temas. Muchas veces en antaño se ordenaba la reinstalación y muchos patronos desobedían esa orden. Si ustedes, creo que siempre es bueno actualizarse en los acuerdos de la Corte, al día de hoy existe un juzgado de faltas que ve única y exclusivamente estos temas de trabajo, desobediencias por temas de trabajo, ¿sí? Hay un juzgado exclusivamente para desobediencias por temas de trabajo. Y yendo a su pregunta, estimado Héctor, la ley lo primero que establece es la restitución, ¿sí? Eso ahí no hay para dónde, eso sí se debe cumplir en la práctica, sí o sí. Lo restituyen, pero en cuanto a pagarles lo dejado de percibir, sí se les tiene que pagar, pero les digo lo que veo en la práctica, más estimado Héctor, como la ley no establece que el pago debe hacerse inmediatamente o efectivamente en el momento, sí he visto en la práctica que muchas empresas, bueno, instituciones del Estado establecen, sí le voy a pagar, pero ahorita no tengo el presupuesto. Y por ese tipo, digamos, de incumplimientos, los juzgados no he visto que tomen ninguna acción en contra del patrón. Si el patrón no haya cumplido con restituirlo en su lugar de trabajo, los pagos en muchos casos sí los han diferido, estimado Héctor, alegando que no hay presupuesto, que deben readecuar partidas, que, por ejemplo, podría un patrón decir, mire, lo restituí, pero en el 2024 el presupuesto ya estaba distribuido de otra manera, no puedo tomar presupuesto de cualquier lado porque sería una malversación. El siguiente año hago la disponibilidad presupuestaria para pagarle, y entonces en la práctica eso es lo que sucede, estimado Héctor. Los patronos, le diría yo, sí tienen cierta flexibilidad de hacer efectivo
estos pagos pendientes, que no sería lo correcto, pero le cuento lo que veo en la práctica, mi estimado Héctor, no sé si ahí solvento la duda. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Me queda muy claro. Excelente. Lo que sí no puede el patrón negarse bajo ningún concepto es a reinstalarlo en su puesto de trabajo. Y vamos a ver más adelante que incluso es una mala práctica, lastimosamente, en muchas instituciones del Estado, estar planteando conflictos para el solo hecho de mantener emplazada la institución. Bueno, eso lo vamos a ver despacito. ¿Dudas o consultas? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, ya marcamos en este principio la reparación. Segundo concepto, las mejoras. A ver, esto no necesita mucha explicación, que es lo que ya hemos estado viendo en clase desde el primer día. Tanto el artículo 106 constitucional como el considerando cuarto literal B, entre muchas otras, entre muchos otros fundamentos legales, establece que el derecho de trabajo, ¿sí?, se debe mejorar. Se recuerdan que en la clase pasada hablamos de la progresividad. Entonces, básicamente, este principio de mejora se circunscribe a lo que hemos estado hablando desde el inicio del curso, que es que los derechos de trabajo están llamados a mejorarse o a crear nuevos derechos de trabajo. Crear nuevos derechos, por ejemplo, la ley ya establece que hay un salario mínimo, que tiene que pagarse bono 14 y aguinaldo. Un derecho nuevo sería, como lo hemos hablado en clases pasadas, un ejemplo hipotético, que en el mes de septiembre una empresa establezca que va a crear un bono de independencia. Ese es un derecho nuevo. Va a crear un bono de independencia, el cual será pagadero, equivalente a un salario mensual en el 15 de septiembre de cada año. Ese es un derecho nuevo. Una mejora sería, por ejemplo, la ley ya nos establece que son 15 días hábiles anuales de vacaciones por cada año trabajado. Puede ser que entonces una mejora sea tener 18 días o 20 días hábiles, etc. Repito, creo que no vamos a ahondar mucho en el tema de la mejora porque lo hemos abordado bastante. Entonces tenemos que entender que este principio de reparación es restituir el daño que se le haya causado al trabajador una vez planteado el conflicto. ¿Cómo? Mejora es porque el derecho de trabajo, repito, entre muchas otras fundamentos legales, el artículo 106 constitucional y el considerando cuarto literal B nos establece, los derechos de trabajo están llamados a mejorarse, a superarse con las posibilidades de cada patrón. A eso se refiere la mejora. Repito, creo que ya lo hemos abordado bastante, creo que lo tenemos bastante claro. ¿Vamos bien hasta ahí? Todo bien, licenciado, sí. Excelente. Bueno, adelante, Darlene, ¿iba a hacer alguna pregunta? No, claro, licenciado, muchas gracias. Excelente. Bueno, y reivindicación, ¿sí? Y reivindicación se refiere a ¿qué? El derecho procesal colectivo nos puede servir para exigir el cumplimiento de algunos derechos que no se hubiesen hecho efectivos. Por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo que en la práctica vi yo hace algunos años. En algún momento, en una municipalidad existía la necesidad de poder brindar un mejor servicio municipal. Es por eso que el Consejo Municipal estableció que aprobaba el pago de horas extras. No obstante, cuando aprobó el pago de horas extras, estableció, a ver, vamos a pagar horas extras, pero no las podemos pagar como establece la ley, a 1.5 la hora. Ustedes me corrigen si estoy mal. Vamos a crear la disponibilidad, vamos a ampliar el servicio, pero vamos a pagar la hora extra como la hora normal, no la vamos a pagar a 1.5. Y bueno, se aprueban las horas extras, se crea la ampliación presupuestaria, pero a cada trabajador que trabajaba una hora extra, en lugar de pagársela a 1.5 la hora, se la pagaban a 1 hora. Después de algún tiempo, el sindicato se asesora y alguien les dice, miren,
aquí les están quedando a deber porque el patrono no les puede disminuir sus derechos de trabajo. La ley establece que la hora extra se va a pagar al equivalente a 1.5, no se las puede estar pagando a 1 hora. Entonces, cada trabajador individualmente, por ejemplo, yo, Fernando Chacón, pude decidir, bueno, voy a plantear mi demanda de juicio ordinario laboral, en el cual voy a demandar al patrono, porque durante todo el año 2024 yo he trabajado 50 horas extras y solo me las han pagado a 1 hora normal, es decir, me deben 0.50. Por cada hora laborada me deben 25 horas extras. Eso lo puede hacer uno a título personal, pero el derecho de trabajo también nos funciona, como también igual lo vamos a ver despacito más adelante, también nos funciona para ejercer una presión sobre el patrono y que nos reivindiquen derechos. Podría ser que el grupo coaligado se forme con 3 trabajadores o que el comité celebre su asamblea y establezca, mire, caímos a cuenta, nos asesoramos, el patrono a todos los que hemos laborado horas extras no las ha estado pagando a menos de lo que establece la ley. ¿Están de acuerdo que nombremos un grupo de trabajadores para que vayan a negociar con el patrono y exijamos el cumplimiento de ese derecho que no se nos ha estado haciendo efectivo? Sí, y eso va a ser una reivindicación, ¿sí? Entonces, la negociación colectiva, más allá de crear nuevos derechos o mejorar los derechos que ya existieran, nos va a servir también como un medio de presión. Planteamos una negociación colectiva que puede terminar en una huelga para decirle, señor patrono, usted no nos ha estado pagando las horas extras como nos debería. Y aquí tenemos el listado de todos los trabajadores que durante el año 2024, 2023, 2022, 2021, no sé, llevamos 4 o 5 años cobrando menos de lo que deberíamos, por lo que pedimos la reivindicación de esos derechos. Pedimos que no sean puesto al día todas aquellas horas que no se hayan cumplido. Podría ser incluso otro ejemplo, supongamos que a estas alturas no han pagado el bono 14 en una empresa. Entonces, cada trabajador a título individual puede demandar al patrono por el incumplimiento de el bono 14. Otro caso podría ser que los trabajadores se organicen, un grupo coaligado o si existe un sindicato y en asamblea se acuerde plantearle al patrono, exigirle al patrono que haga efectivo el cumplimiento del bono 14, un derecho que la ley establece y que el patrono a estas alturas ya debió haber cumplido y no lo ha hecho. A eso se refiere la reivindicación, que la negociación colectiva también nos va a funcionar para exigir el cumplimiento o la restitución de aquellos derechos que nos asistan y que al momento no se han cumplido. Claro, este principio, mejoras, bueno, reparación, mejora y reivindicación. Adelante, estimada Darlene. Una consulta, licenciado. ¿La reivindicación tiene algún límite de tiempo? Por ejemplo, una persona que le hayan estado violentando sus derechos durante 10 años, ¿sí puede reclamar ese derecho o hay un límite? Recuérdense que lo que tenemos que tener claro, jóvenes, vámonos al artículo 258. Si la memoria no me falla y no me falló. Artículo 258. El Código de Trabajo es la única ley que nos da una definición de lo que es la prescripción. Entonces establece acá, prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este capítulo. Entonces, lo que hay que establecer aquí, estimada Darlene, es que el derecho del trabajador no haya prescrito. Por ejemplo, creo que aquí nos habla... Vean, por ejemplo, el 260 dice los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido, contra correcciones disciplinarias, creo que este no nos aplica. Veamos, en 263
Dice, salvo disposición especial en contrario, todos los derechos que provengan directamente de contratos de trabajo, de pactos colectivos, de convenios, de aplicación general o reglamento interior de trabajo, prescriben el término de 4 meses contados desde la fecha de la terminación de dichos contratos. Después hay otra disposición en el 264. Básicamente, estimada Darlene, tendríamos que establecer, por ejemplo, si hay alguien que el día de hoy, digamos, fue contratado en el 2023 y resulta que desde el 2023 lo contrataron y él aceptó ganar menos del salario mínimo. Y al día de hoy nos contacta como abogados y logramos determinar que todo el 2023 y hasta julio 2024 ha cobrado menos del salario mínimo. ¿Será que el derecho ya le prescribió? No, porque todavía su derecho fue violentado apenas hace 7 días. Entonces, eso es lo que va a determinar, mi estimada Darlene, siempre y cuando no haya prescrito su derecho. Y eso lo vamos a encontrar a partir del artículo 258 en adelante, dependiendo cada caso en concreto, pero si la violación a su derecho de trabajo ha sido constante, siempre va a poder reclamar, aunque haya pasado ya algún tiempo, estimada Darlene. ¿No sé si estamos bien ahí? Sí, muchas gracias, licenciado. Excelente. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, licenciado. Gracias, licenciado. El siguiente tema que nos corresponde ver es el... Sí, adelante. Disculpe la molestia, una pregunta. Sí, Luzma. Con el ejemplo que usted ponía de las horas extra, digamos, por ejemplo, si pasa este tema de que la empresa pone horas extra y todo, y las está pagando a 1 hora, y viene el sindicato y empieza a ver todo el ejemplo que usted puso, ¿podría la empresa quitar las horas extra? ¿O ya las puso y ya no se podrían como quitar? ¿Cómo sería en ese caso? Si, por ejemplo... Sí, porque ahí, digamos, ahí no es tanto un derecho, estimado Luzma, sino que la empresa, dependiendo del servicio que necesite, va a pagar o no las horas extras. Recuérdense que lo ordinario o lo normal sería que el trabajador cumpla con sus obligaciones dentro del tiempo de trabajo. Las horas extras es un tiempo adicional que el patrono requiere. Entonces, el patrono está siempre en su derecho de requerir que usted trabaje 1 o 2 horas o 3 horas extras. Ese no es un beneficio del trabajador. De tal cuenta, se recuerda, Luzman, que yo les decía el año pasado que ya hay doctrina en la Corte de Constitucionalidad que el trabajador está obligado a aprobar 3 cosas: la relación de trabajo, las horas extras y las ventajas económicas. Eso la ley no lo presume, porque lo ordinario es que usted cumpla su trabajo, mi estimado Luzman, en su periodo de trabajo. Podría ser en el caso que usted menciona, que entonces, dado que la municipalidad diga, bueno, miren, por querer brindar un servicio municipal mejor, pagamos horas extras y ahora debemos 300,000, 500,000, 1,000,000 en los complementos de horas extras, mejor vamos a prescindir de brindar el servicio municipal en horas inhábiles. Sí podría, mi estimado Luzma. Está bien, Lick, muchas gracias. Excelente. Adelante, Giancarlo. ¿Qué tal? Y buenas noches. Muy diferente sería si una empresa, un ejemplo, por un pacto colectivo de trabajo decide o negocian que todo aquel que se quiera quedar a hacer horas extras hasta un máximo, que sé yo, de las 9 de la noche, por poner un ejemplo, ahí sí ya no podrían quitarlo, ¿verdad? Porque ya es un acuerdo al que el patrón accedió y no habría manera en que se les quite esa ventaja. Sí, lo que pasa, mi estimado Giancarlo, bueno, sí habría que ver cada caso en concreto, porque, repito, creo que las horas extras sí es a requerimiento de la necesidad del patrón. Si lo dejan plasmado en un pacto colectivo que el trabajador puede decidir trabajar las horas extras que labore, también comparto con usted, creo que el propio patrón nos está comprometiendo e incurriría en una responsabilidad. Desde mi experiencia, jamás van a regular en un pacto la posibilidad que el trabajador decida cuántas horas extras laborar, mi estimado Giancarlo, sobre todo si es en el Estado, porque les he dicho, yo he visto casos que han terminado en tribunales
que lo que el trabajador hace es, por ejemplo, sale a las 4 de la tarde, marca su salida y ahí mismo marca su ingreso. Pero resulta que a las 4 de la tarde se va a echar un cafecito, va a hacer un submandado ahí cerquita, llegan sus hijos al trabajo, hacen los deberes y marca su salida a las 7, 8 de la noche, solo para cobrar las horas extras. Entonces le digo, creo que cada caso hay que abordarlo en particular, pero comparto con usted. Ya Gracias. si el patrono se obliga a que el trabajador tiene la libertad de elaborar las horas extras que considere, creo que ya les da un beneficio que sería complicado quitarse. Muchas gracias, Alex, lo agradezco. Vamos a ver, dice Roberto Pirirlic, recuerdo que el Código Civil habla algo sobre la prescripción que decía 2 años. Sí, mi estimado Roberto, pero eso es en materia civil. El Código de Trabajo, desde su artículo 258 hasta el artículo 268, es decir, 11 artículos, nos habla sobre cuándo prescribe cada derecho de trabajo, sea para trabajadores o para patronos, mi estimado Roberto, esa parte. Todo lo que sea prescripción, del 258 al 268, Código de Trabajo. Dice el artículo 1500 que prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornal y otras revisiones por prestación de cualquier servicio. Sí, pero en materia de trabajo, recordemos, mi estimado Roberto, Código de Trabajo. Salvo, se recuerdan ustedes que lo hablamos en el artículo 16, y creo que 102 constitucional, salvo que exista una antinomia y que una norma en otro cuerpo normativo favorezca al trabajador. Eso ya es distinto, pero en origen, lo que establece el Código de Trabajo, estimado Roberto. ¿Alguna otra duda, consulta? Adelante, Rosana. Sí, según lo que tengo yo anotado en mi código, que sí lo explicó un licenciado, es que esos 2 años de acrecimiento es para cobrar salario, según lo que yo entendí, ¿verdad? Siempre lo tenemos anotado en el código, ¿verdad? Se pone porque el trabajador renunció a su trabajo, pero no renuncia a sus derechos, ¿verdad? Y la prescripción es eso, de 2 años, según yo lo tengo anotado. No, excelente, mi estimada Rosana, y como les digo, por eso es lo que hablábamos en la clase, hace 2 clases, lo que establece el artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo, de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. Por eso está en la Constitución, en donde establece que la norma que más favorezca al trabajador. Si en el Código de Trabajo está establecido que la prescripción es en 2 años, aunque el código diga 30 días, ¿qué va a prevalecer? Lo que establezca el Código de Trabajo. Siempre lo que favorezca al trabajador, mi estimada Rosana, y gracias, Roberto, por la observación. Si el Código Civil da un beneficio de prescripción mayor al trabajador, eso es lo que debe imperar de acuerdo a lo que establece la Constitución y el Código de Trabajo. ¿Sí? Gracias, licenciado. Excelente. ¿Quién más? Luzman, adelante. Disculpe, otra consulta. Con el tema de las horas extras, si por ejemplo la empresa pusiera capacitaciones después de horario laboral y estas llegaran a exceder la jornada, ¿se podría llegar a alegar horas extra? Desde mi particular punto de vista, sí, mi estimado Luzman, porque a usted la empresa lo contrata para un horario en específico. Todo el tiempo posterior a la jornada de trabajo que la empresa disponga de su tiempo, mi opinión personal es que sí se podría tomar como una hora extra, porque ya no está dentro de su jornada de trabajo, que son malas prácticas de las empresas, sobre todo privadas. La famosa milla extra, dar un poquito a la empresa, etcétera. Para mí, desde una opinión personal, sí sería causal de un pago de horas extras. Entendido, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, el siguiente tema que nos compete ver es el tema de el contenido de el derecho procesal del trabajo y las características del derecho procesal del trabajo. Por alguna razón que todavía no comprendo, en la primera hora se nos va muchísimo tiempo en preguntas, porque allá abarcamos 1 hora para ver exactamente lo mismo del contenido.
Entonces, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy para seguir en la misma sintonía que la otra sección y nos vemos el día lunes en la clase presencial, pero creo que esta clase debería tener mejores notas que la otra sección porque veo que no hay muchas dudas. Repito, no sé por qué en el primer horario se nos fueron casi 20 minutos de más solo en resolver dudas. O sea que ustedes son chispudos y van a sacar mejores notas que la otra sección, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas o consultas, nos quedamos por aquí el día de hoy. Desde ya, adelante, estimado Luzman. Lick, aprovechando, no sé si usted me podría orientar para ver dónde puedo ver si se regulan, por ejemplo, los procesos de contratación, si hay algún acuerdo o algo para que yo me pueda guiar, aprovechando que ya vamos a finalizar. Híjole, mi estimado Luzman, le mentiría, puede ser que el Ministerio de Trabajo tenga algunas guías, pero por lo demás solo basarse en la ley, mi estimado Luzman, las obligaciones de hacer el contrato de trabajo, dar los avisos, establecer jornadas, salario y demás, pero que exista una guía, le mentiría. No sé si el Ministerio de Trabajo tenga una guía que regule las contrataciones en empresas o instituciones. Le mentiría, al contrario, la ley, mi estimado Luzman. Muchas gracias, Lick. Excelente. Bueno, joven, entonces si no hay más dudas, repito, desde ya que tengan un buen descanso y nos vemos el día lunes presencialmente a las 7 de la noche. Que tengan una feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.